Bueno, eh, como comentaba antes, es decir, esta orden nos permite extraer lo que son los bordes de una superficie y para poder moverlo tenemos que tener un poco de cuidado y colapsar lo que es la abstracción de curvas, no la extrusión, ¿vale? Entonces seleccionaríamos con el árbol la abstracción de curvas, iríamos a colapsar árbol de construcción, le diremos que sí, ¿vale? Y como veis ha desaparecido la curva, ¿vale? Por eso es importante que cuando colapséis hagáis una copia porque se supone que probablemente necesitaríais tener esa superficie, ¿no? En un momento dado incluso podéis trabajar en el árbol con esa superficie oculta, pero si no la necesitáis perfectamente podéis colapsar el árbol únicamente. Pero bueno, esto es bastante común, ¿de acuerdo? En este tipo de programas en los que el árbol de construcción determina lo que es la, la geometría de la pieza y por lo tanto tiene como ese, entre comillas, memoria de lo que se ha hecho anteriormente en ella y la debe recordar para luego facilitar la edición y la flexibilidad de trabajo con el modelado 3D. Bueno, por lo tanto, eh, este tipo de comandos de extracción de curvas en este tipo de programas pues vienen pues, con este tipo de, digamos, inconvenientes. ¿De acuerdo? Bien, si ahora volvemos a lo que es la extrusión, ¿vale? También podemos seleccionar para generar lo que son pues extracción de curvas que tienen, pues como veis, diferentes eh, mm, pues diferentes posibilidades, ¿no? Es decir, que la extracción de la curva sobre una superficie, pues aquí, ¿vale? Podemos indicarle cuántas secciones queremos y a qué distancia la queremos, ¿de acuerdo? Este tipo de extracción de curvas también suele ser habitual si luego, por ejemplo, queremos modificar lo que es el modelo, ¿no? El modelo al que, en fin, eh, si tenemos un objeto que tiene un carácter sólido, extraemos curvas y luego mm, os recomiendo pues lo de siempre, que hacer una copia y colapsar el árbol y después editar esas curvas para generar una nueva versión diferente. También se puede trabajar, estos simplemente son opciones que tenéis, ¿eh? También se puede trabajar, como sabéis, haciendo una superficie de extrusión y luego generando secciones. Entonces modificamos directamente la superficie. Pero puede ser interesante en un momento dado extraer esas curvas, como visteis en algún video tutorial, en el que, por ejemplo, hacíamos una especie de manecilla, ¿no? De hueco en lo que es el asiento, en el respaldo de un asiento, y en ese sentido, pues podíamos determinar pues, un asiento que estuviese totalmente integrado, acordaros de la ley de la buena continuidad de la teoría, estuviese totalmente integrado en lo que es la superficie en la que estamos trabajando. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esto es lo que son las curvas de sección. Y otro de los comandos que también se emplea bastante sería la curva proyección. También es común a veces para hacer un recorte. A veces podemos hacer el recorte directamente o querer tener la curva sobre esa superficie para luego generar ahí otro volumetría. No sé. Ahí, eso depende ya de cuestiones de modelado. Entonces nos vamos a curvas que ya estamos en el menú y lo que vamos a hacer es generar un, pues un círculo para proyectarlo, ¿vale? Sobre esta superficie, ¿vale? Hemos generado ya lo que es el círculo y ahora lo vamos a mover un poco con planta y si nos vamos a la proyección de superficies pues nos pedirá que seleccionemos las curvas y también las superficies sobre las que proyectar y como veis aquí ha aparecido lo que es el círculo
proyectado, ¿no? Si este círculo lo movemos, ¿vale? O lo editamos, ¿vale? Pues esto se encontrará, ¿vale?, en la superficie proyectada, ¿de acuerdo? Que luego podremos recortar o trabajar sobre ella. Si quisiéramos incluso ese círculo, podríamos hacer lo mismo que hemos hecho en las otras órdenes, es decir, seleccionar la curva proyección y colapsar el árbol de construcción, ¿no? Si colapsamos el árbol de construcción, aquí lo que tenemos es la curva proyectada con la forma determinada por aquella proyección anterior, ¿no? Voy a dar a edición y deshacer y bueno, se ha ido el programa. Bien, eso sería lo que es referente a la proyección y existen perdón, pues más comandos con los que trabajar las curvas a partir de elementos, digamos, superficiales, ¿de acuerdo? Entonces también podemos extraer una curva. Como sabéis, la intersección de dos planos es una recta, la intersección de dos superficies es una curva. Dependiendo de cómo son esas superficies, esa curva tiene una complejidad, ¿no? Pero suele emplearse esto precisamente a veces para poder visionar cómo es esa intersección. A lo mejor luego hay de hacer un recorte, ¿vale?, que también sabéis que está la orden intersect para poder hacer esos recortes y limpiar o quitar lo que son las caras que sobran, pero aquí también podéis tener pues una posibilidad más, ¿de acuerdo?, para generar, se me ha ido al Inspire 2019, pero bueno, estos comandos iguales se encuentran aquí. Bien, pues vamos a generar ahora también una curva NURBS para crear una extrusión. Voy a extruir una curva, extruyo la curva y ahora en el menú Curves me voy a desde superficies. Evidentemente me falta una superficie porque aquí necesito tener dos superficies para que se intersecten. Voy a hacer otra nueva, ¿no? En este caso luego generamos una extrusión. Ahora, ¿no?, generamos una extrusión y en este caso, ¿os acordáis cuando hacemos la extrusión? Pues podemos decirle que nos la haga de grado 3 y que añada varias secciones, por ejemplo 5, ¿no? Bien, ahora con estas secciones puedo coger los puntos de control, mover un poco algunas curvas para que no me salga una línea totalmente recta y podéis ver un poco las posibilidades de la orden, ¿no? Pero aquí ya tengo dos superficies que en realidad entre ellas pues tienen un elemento de unión que es una curva, ¿no? Ahora nos marchamos otra vez a la orden de curva desde superficies y nos pide que seleccionemos la primera superficie y la segunda superficie, ¿no? Y entonces en este sentido pues nos ha generado, ¿vale?, una curva, ¿no? Si yo ocultara esta extrusión y la anterior, lo que tendría sería una tercera curva, como veis, ¿de acuerdo?, que es la intersección de las dos superficies. Como es un programa de modelado que conserva el árbol de construcción, pues esto me permitirá también ir trabajando, si quisiera un estado, cómo quedaría la intersección, ¿vale?, desde pues, diferentes posibilidades de geométricas, ¿no? Bien, si quisiéramos de nuevo tener esa curva en solitario, pues una de las cosas para bueno, pues para poder mantener la curva es colapsar el árbol, y ahora en esta ocasión sí que voy a darle control C, control V, de tal manera que me extrae lo que es la
las superficies que he copiado, y en este caso lo que voy a hacer es, ¿vale?, editar y colapsar el árbol de construcción de la extracción. Como veis ahora, pues sí que me ha mantenido las superficies, lo que ahora, si yo voy y muevo estas superficies, me queda detrás la curva de manera independiente. Porque lo que os comentaba antes es que interesa en muchas ocasiones pues el poder trabajar con esa curva de manera independiente, ¿no? Bien, lo que es la curva isoparamétrica, creo que ya la hemos trabajado en algún que otro video tutorial, ¿no? Pero el sentido de la curva isoparamétrica, como sabéis, las curvas NURBS al final tienen dos direcciones, ¿no?, U y V, y podemos nosotros pues decidir, en este caso dándole al botón de mayúsculas, si queremos extraer una curva en un sentido, ¿no?, o si la queremos extraer en otro, ¿no? Voy a quitar aquí los snaps, ¿no? Como veis aquí sacaría curvas que pertenecen a la configuración de lo que es la superficie, ¿no? Lo mismo, si yo quisiera quedarme solo con esas curvas y no mover el modelo, ¿no?, lo que debo hacer es colapsar el árbol de construcción de la extracción isoparamétrica, ¿no? Y ya tengo pues un conjunto de curvas, que es una red, con las que luego puedo trabajar para generar una superficie nueva si yo quisiera. Sabéis que bueno, podéis hacerlo a veces desde la propia superficie, pero esta es otra de las posibilidades. Muchas veces cuando estás modelando tienes que encontrar soluciones a un problema, y entonces es mejor tener digamos, herramientas y recursos que carecer de ellos, evidentemente, ¿no? Entonces esto sería lo que es perdón, la extracción de curvas isoparamétricas de la propia superficie NURBS, y luego tendríamos lo que es la extracción de la silueta, ¿no?, que si le damos a los objetos, ¿no?, lo que nos hace es extraernos pues la silueta, ¿no? En este caso nos ha extraído la silueta respecto a el plano horizontal, ¿no? Y podemos, a ver si me deja, esto va un poco mal, ¿no?, podemos extraerlo, ¿de acuerdo? También vamos, de manera, como veis aquí, con la opción 3D Output nos saca la silueta en 3D, pero si quisiéramos sacar la silueta en cualquiera de estos ejes coordenados, pues tenemos que comentarlo, ¿no?, en lo que es el menú de ayuda. La abstracción plana a veces viene bien porque lo que quiero también sacar es un objeto plano que me facilite unas líneas planas que me facilite luego una extrusión, o digamos, tener un objeto que termine en una cota determinada y todas tienen que ser respecto a un eje coordenado. Entonces, de esta manera podemos extraer lo que son pues la silueta del objeto. Y como en los otros casos, si lo que queremos es extraer la silueta del objeto, que es una curva, y moverla independientemente de lo que es el propio objeto, pues lo que haremos será colapsar el árbol de construcción. Bueno, bien, no es tampoco muy común extraer la silueta de una superficie, ¿eh? Así como, por ejemplo, extraer un borde, una cara, pues suele ser un recurso bastante habitual. Extraer la silueta, a veces no, incluso pues, extraer siluetas para luego trabajar con programas vectoriales de 2D, es decir, con el Illustrator o con programas similares al Illustrator, ¿no?, el Inkscape, etcétera, etcétera. Muy bien, pues esto sería un poco lo que es la extracción de superficies, y ahora quedaría por ver también una serie de comandos que tienen que ver con lo que son, perdón, que me vaya aquí, la copia, ¿no?, la que es el replicar
pero que es bastante común en lo que en teoría llamamos el tema del módulo. Es decir, que uno puede modular una superficie y darle un sentido y un ritmo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿no? Un ritmo visual. Entonces, el replicate lo que genera es una copia múltiple de un objeto a partir de un trayecto que sirve de referencia. Entonces, simplemente tenemos que generar ahora, para ver un poco cómo funciona esto, generar, por ejemplo, ahora un pequeño cubo y también una curva que nos va a servir de trayecto sobre lo que vamos a copiar ese cubo, ¿no? Entonces, en Modify tenéis el Replicate, ¿no? Nos va a pedir que seleccionemos el objeto, nos va a pedir que seleccionemos el trayecto y las copias. En este caso hay 3 copias, pero puedo decirle que ponga 5 o incluso todas las que considere, considere necesarias. Entonces, ahora no están combinados, pero como veis aquí existe la posibilidad de que todo esto sea una combinación. Si yo, bueno, y ahora por ejemplo lo voy a descombinar para poder editarlo de manera individual, veis que cuando le doy me aparece la orden de replicate, ¿vale? Si me voy al árbol y me voy al cubo que era el original, ¿de acuerdo? Ahora puedo, ¿no?, mover el cubo, modificarlo y modificar al mismo tiempo todas las copias. Imaginaros que esto puede ser útil pues para generar, por ejemplo, lo que es pues una botonera de un teclado, ¿vale?, que tienen las teclas en misma geometría, o puede ser que a veces incluso, imaginate, sus ventiladores o secador de pelo que tienen una superficie de ventilación que está troquelada, perforada, y lo que generamos es una matriz a partir de geometrías que luego esto pues, nos permite de alguna manera el poder trabajar sobre ellas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todavía pues, más, más métodos, es decir, aquí tenemos el copia. Si le diésemos al step, lo que podemos trabajar son con la distancia total, con la distancia entre elementos, que sería el paso, ¿de acuerdo? Y donde termine y donde empieza, ¿no? Bien, esto sería el comando el replicate. Tenéis otro comando para generar copias. En este caso es similar, pero no a partir de un trayecto, sino a partir de los ejes coordenados de X y Z. Entonces podemos copiar este mismo objeto y generarlo en ambos ejes. Como veis aquí, vamos a terminar con este comando y nos vamos al replicate. Y entonces en el replicate, cuando lo generamos, veis que aquí aparece pues la cantidad de copias en el eje red, le llama él, ¿vale? Aquí hay 3 en red, uno en el verde y otro en el eje azul, ¿vale? No, aquí le he puesto 7, ¿vale? Y le vamos a poner, por ejemplo, 3 más, ¿no? Y aquí podemos aumentar el paso entre ellas, ¿no? De tal manera que podemos generar ya en las 3 direcciones del espacio una copia con las mismas características que habíamos visto antes, ¿no? Es decir, si ahora yo edito el cubo, ¿vale?, puedo hacer pues que esta altura sea menor y de esa manera pues tener una copia matricial en el espacio de diferentes objetos.
¿no? Bueno, esto sería lo que es la modificación de superficies. Este ejercicio ya lo habéis hecho. Y ahora en el siguiente vídeo os explicaré lo que son los comandos de deformación de superficies.